Buenos días en Colombia, en Ecuador, buenas tardes en España. Hoy vamos con la formación con equipos de alto rendimiento con coaching comercial con nuestro amigo Francisco Eras, que ya llegó porque es súper juicioso y supremamente cumplido. Entonces no ha llegado nadie y Francisco ya llegó. Don Francisco, como siempre, tan cumplido. Hombre, tú me has dicho 5 minutos antes y aquí estaba yo como un clavo. Qué bueno, mil gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Aquí, pues, como no son todavía las 10, la gente apenas va a empezar a entrar, pero obviamente podemos ir saludándonos nosotros. ¿Cómo va todo? Pues bien, no nos podemos quejar. Tal como está el mundo, tal como está todo, la verdad es que no nos podemos quejar. Si hay salud, la familia está bien y pues el resto funciona solo. ¿Tu hijo, cómo va en Estados Unidos? Bien. Sí, no nos podemos quejar, igualmente. No nos podemos quejar. Está en Estados Unidos, está encerrado en su apartamento en Pittsburgh y trabajando, haciendo teletrabajo. Lo más fastidiado de todo es que lleva ya, vamos a decir, encerrado en su apartamento pues prácticamente 3 meses. Sale apenas cada día Claro. solamente para cogerse un café, para la comida y poca cosa más. El tío es un crack y aguanta porque es un crack, pero no. Digamos, la salud otra vez, la salud está bien, con lo cual el resto, pues nada, pues para tirar para adelante. ¿Y Sí, tú es cómo complicado. estás? Bueno, yo. Bien, muy bien, muy bien. Aquí también podemos salir a raticos, como por el mercado y cosas así. Está más parecido ya a lo que están viviendo ustedes en España. Ujú. Y aquí veo que ya está empezando a entrar la gente. Ya, mientras te voy contando, como siempre, buenos días a todos, vayan saludando. Aquí nos saluda Angie Buenos de días a todos los que Medellín. van llegando. Y que nos cuenten de dónde nos escriben. Entonces, no, aquí ya se han ido como varios sectores han ido empezando a trabajar, a laborar, y ahí se ha ido como escalando la cosa. Desde el mundo del libro nos saluda. Hola, Simoneta. Simo, aquí están todos. Bueno, no, entonces como te decía, bueno, nos escriben desde Medellín, de Mundo de Libros. Muchas gracias por seguirnos. Hoy es un tema bastante interesante y vamos a conversar y a saludar 5 minuticos pues aquí con don Francisco mientras la gente empieza a entrar y a contarnos desde dónde nos escriben. Hoy tenemos un tema bien, hola Simo, bien interesante y es el equipos de alto rendimiento y si le sumamos a esos equipos de alto rendimiento herramientas de coaching comercial, créanme que funciona mucho mejor. Los latinos tenemos, en mis formaciones, que las he aprendido de ti, cuando hablo de trabajo en equipo, siempre hablo de algo que no es digamos que no es un fantasma lo que dicen aquí cuando comparamos a los latinos en general, o a muchos de los latinos, que cuando se pone a trabajar a una persona, un colombiano, un latino, y lo pone a competir contra un japonés, probablemente de tú a tú le puede ganar. Pero si pone dos o tres o cuatro, ellos están funcionando muy bien en equipo. No sé si en España pasa eso, porque yo sé que venimos de allá y créeme que tenemos muchas cosas en común, muchas cosas latinas cuando uno va a España y cuando uno va, por ejemplo, a Italia, sobre todo al sur, ve muchas cosas que uno dice, hey, de allí ves que venimos. A ver, los equipos en cada país son diferentes, ¿eh? Es decir, yo he tenido, gracias a mi carrera profesional, he tenido la oportunidad de trabajar con equipos en muchas partes, tanto en Europa
como en Asia, como en América, como en África. Y sí que es verdad bueno, que los equipos son diferentes. Es decir, en, sí, en Japón son muchísimos más ordenados y siguen las órdenes bueno, de sus mandos y lo que tienen que hacer. El carácter latino es mucho más abierto, mucho más, bueno, a veces no tan ordenado como pueden ser el de los otros. Y eso a veces es bueno y eso a veces es malo. Es decir, sí que Ujú. es verdad que las diferencias culturales existen y digamos que los líderes de los equipos lo que tienen que saber es aprovecharse y saber gestionar las diferencias culturales de cada uno de los países con los que trabaja o de los miembros que tiene. Tampoco son las mismas características la gente que es de España con los que son de Francia o con los que son del norte con los que son del sur. Bueno, es lo que hay. Quiero decir, al final los líderes se tienen que adaptar a todo lo que pillan e intentar sacar lo mejor posible de toda la gente que tiene. Ok, bueno, aquí nos están saludando Carlos, nos han saludado Carmen, varios. Bueno, Francisco, Dime, contanos o cuéntale a la gente cómo nos conocimos y cuéntale un poquito. Yo sé que tu carrera ha sido brillante y bueno, larguísima, entonces, sí. cortico, para que le cuentes, Bueno, porque es que a la gente le he dicho no se lo pierda porque es que tenemos un personaje invitado espectacular. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo nos conocimos y quién eres tú, cuál es tu trayectoria. yo creo que con lo que has dicho, lo que puedo hacer ya es irme y decir, venga, señores, hemos acabado. No vaya a ser que ahora meta la pata y Pero digan, es vaya. verdad, no es culpa mía, es A verdad. ver, mi vida profesional es larga, pero bueno, eso solamente es una cuestión del año en que nací. Nací en el 64, tengo 56 años. Claro, mi vida profesional ha sido muy larga. Llevo 30 y pico años en el mundo industrial. Soy ingeniero químico digamos, de formación inicial, luego he estudiado otras cosas, pero de formación inicial soy ingeniero químico. He trabajado de ingeniería, de responsable de ingeniería, de director técnico, de director de fábricas, de director general, de Chief Technical Officer, hasta que monté mi propia empresa hace unos 7 años, mi propia pequeña empresa, hace 7 años. Básicamente soy yo y nadie más. Y me dedico a vender productos químicos, algunos productos químicos. Me dedico a temas de consultoría industrial, consultoría en estrategia, consultoría en ingeniería. Y luego me dedico, hace también unos 5 o 6 años, empecé a prepararme en temas de coaching. Pensé, no se me da tan mal, esto me gusta, voy a intentarlo. Y me certifiqué como coach ejecutivo, como coach comercial, como coach político, coach de equipos. Y bueno, y hago formaciones y tengo algún libro por ahí en mi página web. Vendo algunas herramientas de coaching y a todo el que se deja le hago coaching. Y a ti te conocí, pues porque durante unos 2 años y pico fui el coach tutor de la Cámara Internacional de Empresarios, con lo cual yo os ayudaba a acabar la certificación como coach comercial, y tú eras uno de los benditos que me estuvo aguantando unos 3 o 4 meses hasta que lo conseguiste. Ahí nos conocimos vía Skype y el año pasado, en febrero creo que fue, nos conocimos en persona en Madrid en un congreso de coaching comercial. ¿Ves? Sí, Todo de, eso de hecho, resumido. de hecho, muchas gracias. De hecho, pues las sesiones de coaching están diseñadas, ese seguimiento, como más o menos 45 minutos. Y yo me acuerdo que las sesiones de nosotros eran de hora y media, 2 horas, y hasta que yo le decía, allá ya debe ser, pues ya debe estar amaneciendo, por Dios, Francisco, colguemos porque seguíamos hablando. Entonces, ya digamos que nos volvimos muy buenos amigos. Y cuando nos vimos allá es como si hubiéramos conocido de toda la vida. Bueno, al grano que yo creo que ya la gente, ya hay quórum. Entonces yo quería como empezar con la primera pregunta y era como la medio más lógica, y es que tú nos brevemente también, porque no tenemos sino como una horita, menos de una horita, cuéntanos qué es coaching y qué es coaching comercial y cómo se aplica eso en equipos. Pues mira, te explico.
El coaching básicamente de lo que se trata es de hacer un acompañamiento, de hacer una ayuda, un soporte a tu cliente, al coachee, para mejorar. La gente podrá pensar, coño, menuda tontería. Claro, a nadie le extraña, por ejemplo, que un tío así sencillito como el Messi o el Cristiano Ronaldo o el Federer tengan entrenadores. No, coño, son los mejores del mundo. ¿Para qué van a necesitar un entrenador? Pues sí, pues tienen entrenadores. Bueno, pues cuando tú eso lo transformas en lo que es el mundo industrial, en lo que es la organización, lo que necesitas es un entrenador, en nuestro caso se llama un coach, que básicamente lo que hace es ayudarte, te acompaña a conocer cuál es tu situación inicial, conocer cuáles son tus objetivos o te ayuda a conocer cuáles eh, son tus objetivos. Y en ese proceso, desde la situación inicial hasta los objetivos, pues hay que definir cuáles son las oportunidades, cuáles son las posibilidades que hay, cómo se priorizan, cómo se hace un plan de acción, cómo se hace un plan de seguimiento, de manera que el coach lo que hace es acompañarte de tu situación inicial a lo que es tu situación final. Vale, y eso en qué se puede transformar, por ejemplo, en algo más práctico como puede ser el coaching comercial. Bueno, en un coaching ejecutivo empezaríamos, por ejemplo, diciendo un directivo cuáles son sus habilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles necesita mejorar en función de cuál es su equipo, en qué situación está la empresa, del contexto, etcétera, etcétera. En un coaching comercial, como es un proceso que está destinado a mejorar los resultados, lo que haces básicamente es estudiar todo eso en relación a las ventas. Es decir, cómo puede mejorar un comercial, qué gestión del tiempo tiene, cómo gestiona las ventas, cómo gestiona los clientes, cuáles son las debilidades que hace que sus resultados no sean los esperados, cómo le puedes ayudar a conseguirlos, qué posibilidades tiene, qué objetivos se tiene que marcar, objetivos que sean realistas. Entonces acompañas al comercial en todo ese proceso para mejorar en sus habilidades y mejorar en los resultados. ¿De Así acuerdo? es, Y a así es. veces, perdona, cuando hablas de coaching comercial, si hablo mucho me lo dices, si me callo, No, ya sabes. dale. Cuando hablas de coaching comercial, también hablas de coaching de equipos, porque claro, si eres el director comercial y tienes un equipo de ventas por debajo, pues también tienes que ocuparte no solamente del director, sino tienes que ocuparte del equipo. Pues en la misma filosofía del coaching, pero aplicado al equipo, digamos que es la misma como filosofía. ¿Cuál es la situación inicial del equipo? ¿Qué disfunciones tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Por qué no funciona como debería de funcionar? Eh, ¿Hay algún miembro que no funciona, otros que sí? ¿Cómo mejoramos cada uno de los miembros? ¿Y cómo los conviertes en un equipo de alto rendimiento? Entonces, otra vez, Ujú. es una cuestión de averiguar cuáles son las posibilidades que tiene, cuál sería el plan de acción, cuál sería el plan de seguimiento, etcétera, etcétera, hasta que lo conviertes en un equipo de alto rendimiento. Un equipo de alto rendimiento a nivel comercial está, digamos, formado por comerciales y el objetivo es aumentar los resultados lo máximo posible. Ujú. Es muy fácil explicar cuando hablas de Messi. Quiero decir, claro, Sí, sí, dices, sí. claro, yo le doy con la zurda y meto 3 de cada 5 balones por la izquierda, pues nada, con Messi dice, pues a ver si consigues meter en vez de 3, pues metes 4, ¿no? Ya has mejorado. Con el equipo comercial, ¿cómo consigues eso? Es más complicado. Sí, claro, claro, no, para mí, digamos que es clarísimo y por eso me gusta cuando tú lo explicas porque lo aterrizas muy bien. Bueno, un momentico que aquí quiero saludar porque es que nos están saludando desde Marruecos, un Desde amigo tuyo, Marruecos, sí, Abdelkrim. Abdekim, y nos está saludando Jesús desde México también. Y Hola, varias Jesús. personas más disculpen, Carlos, nos dice hola, María mi desde hermano Barcelona desde también. Valencia. Vanessa desde Argentina. Bueno, ahí nos van saludando muchos, muchas gracias. Eh, bueno, no, lo que me decía que me encanta la explicación porque es clarita. Digamos que coaching son herramientas que me sirve, que nos sirve para mejorar los resultados en general cuando es un ejecutivo. Y si y si lo aplicamos específicamente para los comerciales,
digamos que nosotros que hemos estado, o yo que doy formación en la parte para comerciales, uno encuentra que que ya tiene ciertos dolores, por llamarlo de alguna manera, específicos, en donde uno puede empezar a trabajar y donde uno los identifica y empieza a trabajar y casi que se repiten en muchos. Sí, Entonces, el coaching lo que le ayuda a uno es como centrar y como decir, venga, pues trabajemos en eso en función de los resultados. Y para nadie es secreto que a los vendedores y a la parte de ventas, sí que es cierto que tiene que ver con resultados, con mayores ventas, con mejores cómo me hago mejor desde el ser y del saber, como digo yo, que tienen los dos componentes de la venta para obtener mejores resultados, para generar más empatía con mis prospectos, con mis futuros clientes, con mis clientes actores para que me vendan más, etcétera, etcétera. Y por lo general, el ejemplo del fútbol me parece genial porque ¿qué haría Messi si fuera solo? Es un crack y puede hacer muchos goles, pero ¿qué pasa si hace 2 goles y nos meten 3? Necesita yeah. el equipo, necesariamente necesita el equipo y necesita el equipo que le ayude a llegar con los pases para que él pueda meter los goles. Él podrá hacer 1 o 2 sacándose de varios jugadores, pero llega un punto en que no puede solo y es importante, ahí es donde es supremamente importante, donde aparecen los equipos. Y a veces los vendedores, muchos vendedores tendemos a hacer, esto es mío, solo mío. Por ejemplo, hay un dicho buenísimo de muchos vendedores, es que los clientes son de ellos y no de la empresa. Sí, mira, Y, mira, y así es. siguiendo con el detalle futbolístico. Imagínate que Sí, Messi dijera, no, no, oye, a mí no me expliques historias. Yo soy el mejor jugador del fútbol. ¿Qué me vas a venir tú a explicar a mí que yo no sepa? ¿Qué me vas a venir tú a enseñar que yo no sepa? ¿No? Porque claro, yo soy el mejor jugador del mundo. El entrenador, por muy bueno que sea el entrenador tirando corners o lo que sea, pues no va a ser tan bueno como es el Messi, con lo cual, si la actitud que tuviera el Messi es a mí no me cuentes historias, yo soy el mejor del mundo, no necesito un entrenador, pues seguiría haciendo lo que hace, igual que lo hace, y acabaría toda su carrera profesional haciendo lo que hace. Y le acabarían adelantando por la izquierda o por la derecha. Con los comerciales y con muchos ejecutivos pasa lo mismo. Quiero decir, es muy complicado convencer a un directivo, convencer a un comercial de que va a venir un coach y le va a explicar algo que él no sepa. ¿Qué me vas a explicar tú que yo no sepa de mis clientes, de mi mercado, de mis productos? Yo que llevo 15 años batallando por el mundo con todos ellos, que los conozco, que los llamo, conozco a su padre, a su madre, a su familia, lo que necesitan, lo que han comprado. ¿Qué me vas a explicar tú que yo no sepa? Pues con esa misma actitud, digamos, un servicio de coaching no tiene sentido. Lo primero que tiene que tener un servicio de coaching es, digamos, el compromiso del coachee de que quiere mejorar. Si no tiene ese compromiso, si se piensa que es el mejor en todo, si se piensa que no tiene nada que mejorar, un proceso de coaching no tiene sentido y vale la pena ni tan siquiera empezarlo, porque no vas a conseguir realmente resultados. Cualquier cosa que le digas o cualquier ejemplo que le pongas o cualquier cuento que le expliques, el comercial lo va a tomar como ¿qué me estás contando que yo ya no haya probado? así es, así es. Digamos que ahí, para mí, una de las cosas importantes cuando alguien acepta, cuando alguien quiere empezar un proceso de coaching y de coaching comercial, es que ese ego de yo todo lo sé, de yo soy súper poderoso, de que voy a aprender yo por Dios y llevo 100 años siendo el mejor, si es que yo vendo muy bien, pues hombre, que se lo borre a un lado, que ese ego, que no se vaya a caer desde arriba porque se mata, que ese ego lo deje a un ladito y que empiece a querer aprender, obviamente, de la parte de mejorar. Igual uno como comienza el proceso de coaching comercial es mirando las habilidades y potenciándolas, no solo haciendo énfasis en lo que hace mal, sino en lo que hace bien.
Muy bien, bueno, en general hay equipos de ventas y, y equipos normales y equipos no tan normales, equipos con disfunciones y equipos, ahorita mencionaste la palabra disfunciones que me gusta mucho de algunos autores, pero la pregunta aquí para irnos a lo práctico es cómo volvemos ese equipo. Ya mejoramos, digamos que individualmente las personas. ¿Cómo mejoramos el equipo? ¿Cómo volvemos a ese equipo un equipo de alto rendimiento? ¿Qué es eso de equipos de alto rendimiento, Francisco? Pues mira, un equipo de alto rendimiento tiene que tener una serie de características que supongo que cada coach tendrá las suyas y en cada situación puedes hacer más énfasis en unas o puedes hacer más énfasis en otras. Al final, un equipo de alto rendimiento lo que tiene que tener es un propósito claro, una comunicación efectiva, voluntad de aprender, participación en el grupo, orientación a la solución de problemas, la búsqueda de la excelencia, la celebración de los logros. Tienen que ser gentes disciplinarios, tienen que buscar la innovación, tienen que involucrar a otras personas. Son toda una serie de características que tienes que intentar potenciar como equipo. Cuando lo haces, claro, tú no le preguntas al equipo, oye, no, quiero decir, tienes que preguntar a cada uno de los miembros y tienes que intentar extraer la información de cada uno de los miembros. Y a veces cuando haces coaching de equipos, te encuentras que tienes que mejorar al equipo en alguna de las características o que tienes que mejorar a alguno de los individuos en alguna de esas características. Porque puedes tener un miembro del equipo que sea tóxico o puedes tener un miembro del equipo que sencillamente no está comprometido con el proceso de coaching y no le interesa lo más mínimo, piensa que es una tontería porque él lo sabe todo y qué le va a venir a explicar este tío. Con lo cual, son toda una serie de características del equipo que tienes que encontrar cuál es la situación inicial con respecto a esas características, es decir, ¿tienen voluntad de aprender o no? Es decir, porque te encuentras habitualmente de que sí, sí, yo tengo voluntad de aprender, pero cuando les das la oportunidad de aprender dicen, no, coño, si es que no tengo tiempo, si es que yo no sé qué, si es que yo para qué, si esto ya lo sé, ¿no? O cuando hablas de comunicación efectiva, todos a lo mejor se creen que sí que están comunicando bien, pero resulta que luego entre ellos no se comunican o tienen problemas y no se lo dicen, o han hecho algo excelente y no se lo explican a los otros, no vaya a ser que los otros le pisen el resultado. Entonces, todo ese análisis que haces de la situación inicial es el que al final te lleva a un proceso de coaching donde tienes que ir a mejorar todas esas características que no están en su punto óptimo. Y a veces te obliga a trabajar individuos por separado, ¿de acuerdo? Cuando haces todo ese proceso, no es un proceso fácil, no es un proceso corto, no es que te pongas tú allí en medio de la sala, les sueltes una milonga y a los 10 minutos ya digan, ¡ay, qué buenos que somos! Suelen ser procesos que duran, como cualquier proceso de coaching, suelen durar meses. Hay formaciones con el coach, sin el coach, hay análisis, hay explicaciones, hay discusiones. El compromiso de la gente es esencial. Si no existe ese compromiso con la empresa, con los objetivos, es fatal. Tienen que saber cuáles son los objetivos individuales de cada uno, pero también tienen que saber cuáles son los objetivos del equipo como equipo. Es decir, una gran diferencia entre lo que sería un grupo a lo que es un equipo es que en un grupo de personas cada uno va a su bola, va a su rollo, con sus resultados, con sus objetivos y les importa muy poco qué es lo que están pensando los demás, los problemas que pueden tener los demás o cuáles son los objetivos que tienen los demás. En un equipo, a diferencia de un grupo, cada uno tiene sus objetivos individuales, muy bien, pero todos conocen cuáles son los objetivos también globales, los de la empresa. Y se ayudan entre ellos y haces que los demás ahorren tiempo, les facilitas las cosas, cumples los plazos, confían en ti, transmites esa confianza, les atiendes, bueno, todas esas diferencias en todos esos aspectos son lo que convierte un grupo en un equipo y un equipo en un equipo de alto rendimiento. Eh, Es- es más fácil explicar cómo tirar un penalti. ¿Qué te sí. parece? Mira, esta semana me hiciste acordar de algo. Esta semana estaba hablando con con un empresario. Es una empresa pequeña y sacamos una conclusión. Allá hay
ya que hablabas como de equipo versus un grupo, allá hay un grupo de personas, los resultados están siendo muy buenos, pero yo le decía que no hay equipo, porque a pesar de que los resultados están bien, uno no ve que haya como un norte claro y todo lo que acabaste de decir de qué comunicación, de responsabilidades, de tener claras sus funciones, etcétera, etcétera, no está tan claro. Entonces, siempre lo he dicho que, ojo, que no necesariamente, volvamos al fútbol, un equipo que gana ganó porque el equipo contrario se distrajo y se cruzó un balón y alguno lo cabeció y metió gol y faltaban 10 minutos y el 1-0 con eso tuvo y ganó. Pero no quiere decir que el funcionamiento del equipo adentro esté bien y sea el correcto. Entonces, ojo que a veces nos podemos engañar en esas cinco disfunciones que tú mencionabas y puede que haya problemas de confianza. Con Messi, por ejemplo, tú que hablabas, que tanto han hablado de problemas de comunicación allá con ciertos par de o tres grupitos que hay supuestamente en el Barcelona, pero las cosas realmente funcionan en los resultados. Entonces hay que revisar, y digamos que uno de los consejos que yo tengo para los vendedores cuando me lo han solicitado es que hay que revisar los equipos permanentemente, porque puede haber en algunos falta de compromiso o mucho individualismo, por ejemplo o puede haber, digamos que dos o tres grupitos dentro de ese grupo de personas, de los vendedores, en donde lo que tengan es temor al conflicto y hay que solucionar ese tipo de problemas. Exacto. Francisco, yo quería preguntarte, Dime. ahora es muy común, pues obviamente estamos, para nadie es secreto que por la coyuntura estamos en tiempos difíciles. Quería aprovecharte para preguntarte cómo gestionar esos equipos, porque primero, si son complicados de gestionar teniéndolos aquí y teniéndolos en el comité el lunes a las 8 de la mañana o martes cuando es día de fiesta como esta semana aquí en Colombia, a primera hora a ver en el comité, siguiendo los resultados, etcétera, etcétera, es más difícil o qué retos tiene uno para gestionar ese equipo, digamos, a distancia con este cuento del teletrabajo. Háblanos un poquito de eso. Hombre, O como vos, que has trabajado con equipos de todo el mundo, entonces, ese cuento del teletrabajo y tiene un componente cultural también poderoso. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. sí, el cuento del teletrabajo, como tú dices, la verdad es que nos ha forzado o ha forzado a muchos a realizarlo y bueno, yo creo que va a suponer un cambio, va a haber mucho más teletrabajo a partir de ahora que no lo que había en el pasado. El teletrabajo se basa digamos, en diferentes aspectos. Por un lado, tú tienes que tener un líder que sepa realmente gestionar las tecnologías, tiene que ser un líder que sea respetado y que sepa comunicar muy bien. En estos casos, la comunicación es altamente importante. El tener en cuenta las diferencias culturales, es decir, no es lo mismo tener un comercial en España, en Sudamérica o en Asia. Las diferencias horarias, por supuesto, pero solamente en lo que es el tema de comunicación, cuando comunicas con alguien de Asia o cuando comunicas con alguien de Estados Unidos, el nivel de detalle que necesitas dar es diferente. En Asia, que tienen idiomas, que tienen millones de caracteres, y cada carácter puede significar infinidad de cosas en función de cómo los ponen y dónde los ponen, tienen digamos, necesitan que se les explica muy bien las cosas, porque si no, es que una cosa puede significar 20 cosas diferentes. En España y en Sudamérica somos diferentes, vemos mucho más lo que es el lenguaje no verbal, intuimos más lo que hay por debajo de lo que se explica. Con lo cual, las diferencias culturales realmente hay que tenerlas en cuenta cuando te comunicas. Y luego, con respecto a los equipos, claro, tú tienes que tener equipos que sean muy resilientes,
Bueno, como te explicaba antes, por ejemplo, mi hijo que está en Estados Unidos trabajando desde casa desde hace 3 meses, realmente tienes que tener una capacidad de resiliencia muy importante para poder resistirlo. Está solo en su apartamento, trabajando desde allí y para conseguir ser eficaz en esas condiciones, realmente tienes que tener la mente muy bien puesta. Entonces necesitas gente resiliente, gente que sea muy responsable, porque tú te tienes que fiar de que ellos a las 9 de la mañana, por decir algo, a las 9 de la mañana se ponen y a las 6 de la tarde acaban. O las 6 o las 7 o las 5 a la hora que sea, pero tú tienes que tener gente responsable, gente que confíes en ellos. Entonces, son aspectos realmente básicos cuando hablas de todo lo que es teletrabajo. ¿Qué más cosas? Pues mira, tienen que tener capacidad de organización, tienen que tener aptitudes de comunicación, alta inteligencia emocional, eh, tienen que ser de buen trato, porque si ya cuando haces tratos o haces comunicaciones cara a cara ya es complicado, cuando haces comunicaciones vía Facebook o vía Instagram o Teams o Skype o lo que sea, pues todavía es mucho más complicado. El, y el líder, por supuesto, tiene que fomentar el espíritu de equipo. No es fácil, quiero decir, al final, si las ventas salen, si los resultados salen, es porque todo eso más o menos encaja. Un líder que es querido, un líder que es buen comunicador, un líder que es aceptado con un equipo que es responsable, que es trabajador, que es resiliente, que es organizado, etcétera. Ok. Francisco, yo quiero que nos hables un poquito. Yo sé que tú trabajas con las 5 difusiones de los equipos de Patrick Lencioni. Sí. De pronto, cuéntanos de una o dos, según tu experiencia, cuál es la que más se repite. Y yo sé que es piramidal y obviamente hay que medirlo, pero según tú, yo sé que has hecho mucha consultoría en la parte de equipos y que manejas perfectamente el tema. En lo práctico, esas son esas 2 disfunciones que más se repiten? Coño, cuando dices de que yo sé que tú lo dominas como para fallar ahora, claro, me deja, me deja. Bueno, a ver, Pero es verdad, ¿yo qué hago? No es mi culpa, es bueno, verdad. nada. Yo hago lo que pueda, tú al final sí. Eh, mira, yo te diría que la verdad es que llevo tiempo por un equipo que tengo por ahí, que estoy trabajando, llevo tiempo pensando cuál es la característica del equipo más importante. Claro, porque hemos hablado de muchísimas características, ¿eh? De participación, de comunicación, de tener un propósito claro, de búsqueda de la excelencia, etcétera, etcétera. Y estaba reflexionando sobre cuál es la característica más importante que debería tener el miembro de un equipo. Y estoy ahí dándole vueltas ya a este tema. Y estoy por decirte que la característica más importante es la empatía. Es decir, cuando, cuando tú tienes un equipo de 5, de 8, de 23, los que sean, si tú no consigues que los miembros del equipo entiendan por qué los demás hacen lo que hacen en la forma que hacen, al final lo único que tienes son problemas continuos, por decirte algo. Si tú no consigues voy a poner ejemplos de una empresa donde estaba antes, ¿no? Si tú no consigues entender que el tío de logística cuando hace su planificación o cuando hace sus búsquedas de por qué las cosas no salen, lo está haciendo porque es parte de su trabajo y es su responsabilidad, pues si no lo entiendes, el resto del equipo acaba cabreado con él, porque está pensando, este tío me está tocando las narices, ¿no? Si no entiendes que la persona de calidad, cuando te dice que algo no funciona, es porque está haciendo su trabajo, porque es su responsabilidad decidir si una cosa sale o no sale, pues al final acabas teniendo siempre problemas con la persona de calidad porque, jolines, me está retrasando mi trabajo, me está diciendo que lo que yo hago no sirve. Y la mayoría de los problemas que hay en los equipos, yo creo que se podían resumir en eso, en falta de empatía. Cuando hablas de las 5 disfunciones del Patrick Lencioni,
y con eso podríamos estar hablando un rato largo. Bueno, hay diferentes niveles, como tú dices, y una disfunción te lleva a la siguiente. Una de las disfunciones que es muy importante es la del compromiso el compromiso de los miembros y el conocimiento que tiene cada uno de los miembros del resto de los miembros. Pero al final, básicamente, si no conoces, si el miembro del equipo no está realmente comprometido con la empresa, no está comprometido con los resultados, no está comprometido con el resto del equipo, pues si no salen los objetivos no pasa nada. Y me da lo mismo. Y bueno, y al final todo esto te lleva a una escalada de disfunciones, a una escalada de problemas en los equipos que hay que atajarlos desde lo que es la base de las disfunciones, la base de los problemas, que empieza por un buen conocimiento entre ellos y el poder Ujú. tener discusiones abiertas dentro del equipo con respecto a cosas del trabajo, por supuesto, sin que nadie se lo tome como nada personal. Es decir, que cuando tú le dices a una persona, Jolines, es que esto no lo has hecho, no se lo tome como un ataque personal de que eso no lo ha hecho. Porque entonces empiezas a defenderte, te pones a la defensiva, empiezas a entrar en bucle, en discusiones, etcétera, etcétera, y no llegas a ninguna mejora. Sin embargo, cuando te dicen es que esto no lo has hecho a tiempo, y eso lo utilizas tú para mejorar, para ver, oye, ¿por qué no lo hemos hecho a tiempo? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Ha sido la comunicación? ¿Ha sido un Ujú. problema de producción? ¿Ha sido un problema de materia prima? ¿Dónde ha estado y vamos a mejorar? Pues eso, si no lo haces, al final acabas en un follón tras otro. Ujú. Ujú. Lo de las disfunciones para otra charla por Sí, sí. Instagram, si quieres. Para ahora. Ese lo programamos para después. Bueno, Eso no, lo me probamos para alegra otro día. mucho. Digamos que me alegra mucho cuando aparece la palabra empatía, porque yo siempre he dicho que la venta tiene dos componentes, uno es del ser y uno es del saber. Y para obtener mejores resultados, pues debemos equilibrar ambos. Entonces usted tiene que trabajar en herramientas del ser y en herramientas del saber. Eh, en general, la educación tradicional nos lleva a trabajar mucho sobre lo técnico, sobre cuáles Sí. son las fases de la venta, primera preparación, después prospecte, después de ese prospecto tenga las herramientas para una presentación, si es una presentación personal así, si es una presentación en un video así, después el manejo de objeciones, después el cierre y da la vuelta y eso lo puede poner en un embudito comercial o en un pipeline comercial, etcétera, etcétera. Pero a veces se olvida este pedazo, el de la empatía, por eso me gusta mucho que aparezca también en la parte de equipos. Ujú. Y nos invita siempre a trabajar desde el ser. De hecho, mmm, este año también el Congreso, ya es el tercer Congreso de Coaching Comercial con Sí, nuestros amigos de CIE, me invitaron a una charla lo he visto, lo he visto. y Juan me preguntaba, ¿qué tema quieres dar? Y yo le dije empatía. Es que a mí es el tema que me parece que hace más falta y que hace más la diferencia, es empatía. Es más, tengo una charla hace mucho tiempo donde yo digo, genera empatía y después venda. Los cierres se dan solos, ¿sí? Quiero ir saludando a la gente que me ha saludado. Angélica desde Popayán, Oscar desde Medellín, Beatriz, no me dijo de dónde, aquí alguien nos pone chulito, Lecafuba, pero no sé, no sé desde dónde. Saludos a Bueno, todos. saludos a todos. Checho, tampoco sé desde dónde. Bueno, yo quería aprovechar que el tiempo se va volando, ya van 40 minutos, antes de Sergio que esto se, Montera se desde nos moche, Barcelona. pues ya 40 minutos, es que cuando uno Sí, pasa sí. bueno, el tiempo pasa volando. Sebastián. Dos cosas, Francisco. Eh, a veces cuando hacemos los live me han pedido como un resumencito y tú Sí. eres muy juicioso y hiciste un resumen desde Bogotá, desde Griffith, uno de mis clientes, desde Montería, desde Medellín, Natalia, bueno, súper. Ah, Nati Gaitán, qué bueno, listo.
Entonces quería que me contaras una propaganda y cómo hacemos para que la gente pueda acceder al resumen. La propaganda que quiero es que le cuentes a la gente de tu libro, que recientemente lo lanzaste y dónde lo puede conseguir. Y mientras tanto yo escribo mi correo para el que quiera el resumen de pronto, que me escriba a mi correo o al tuyo. Cuéntanos un poquito. Te voy a contar dos cosas. Primero, cuando antes decías antes de entrar en la parte publicitaria, cuando antes decías de que es el ser y es el saber, y es muy correcto lo que dices, y decías que en el saber te enseñan a cómo tiene que ser el proceso comercial, de los prospectos, del pedir información, la presentación. Solo decirte que todo eso está cambiando muchísimo. Las ventas están cambiando muchísimo, la gente lo que pide es rapidez, cada vez están para menos tonterías, necesitan información, rapidez, que seas bueno, que les des servicios, que además le des una experiencia, porque si no tienen una Que, experiencia parece que no te que sea van a comprar. distinto. Sí, ya cuando vendes productos Y químicos ya, dices, y ya. no sé qué experiencia te voy a dar, pero bueno, voy a ver qué experiencia te doy. Pero cada vez es todo muchísimo más rápido. Y si la gente no se adapta a esa rapidez, todo eso no va a funcionar. Aparte de que cada vez hay más ventas online, etcétera, etcétera. Dicho eso, que se me ha quedado por ahí dando vueltas y te lo he soltado, bueno, sí que es verdad que, como tú dices, yo, pues bueno, suelo hacer resúmenes y tal, y suelo colgar en LinkedIn también, si no cada día, cada 2 o 3 días, pues Síganlo, síganlo. Son muy buenos los consejos, los consejos que da. un documento escrito a mano de diferentes cosas, pues de liderazgo, de coaching, de empatía, del tiempo, de la gestión del tiempo, de cómo vender, bueno, de lo que me da cada día. Ya llevo 200 y pico. Y hace poco, pues de los 200 primeros, pues hice una selección, los clasifiqué a mano tal como están, les puse un índice, una portada, una explicación, una introducción, y ahí está en mi página web, erascoaching.com, para el que lo quiera acceder, pues ahí lo tiene para poderlo comprar. Son lo que yo llamo son píldoras de reflexión, porque cada hoja lo que tiene son flashes de comentarios de lo que sea, sobre comunicación, liderazgo, lo que sea, y lo que pretende básicamente es hacer a la gente reflexionar sobre eso y Así es. hacerse autoevaluaciones y decidir los tipos, esto lo hago, esto no lo hago, esto me gustaría mejorarlo, o esto no estoy de acuerdo con Francisco, yo haría esto otro, pero bueno, todo solamente el hecho de verlo, además, solamente en una página, de una manera muy resumida, pues bueno, permite que todo sea, como he dicho antes en las ventas, todo sea mucho más rápido, mucho más efectivo, que es lo que voy buscando. Además, siempre son temas cortos, una página, 2 páginas o 3 como máximo, y es muy fácil de lectura. Sí, son muy buenos, síganlo y créanme que a mí me ha servido mucho, lo pone a uno a pensar que es como lo importante. Voy a seguir con los saludos porque si no después me regañan. Andrés Tinoco, te devuelvo el abrazo desde Medellín. Le di clase cuando yo daba clase en la universidad. Mónica desde Medellín. Eh, Camilo González desde Medellín también. Y Matías desde Popayán. Hay que saludar a Matu y a todos. Bueno, Saludos a todos. saludos a todos, sí, muy bien. Bueno, algunos por ahí me dicen del resumen, entonces, ¿cómo? Y por aquí, por el interno, me acaban de decir que el resumen, que el resumen, que el resumen, que el resumen. Yo les voy a decir, yo fijé aquí, ahí está fijado mi correo electrónico. Por favor, el que quiera el resumen me escribe a mí o le escribe a Francisco que ya les va a dar el correo electrónico. Bueno, como tú ya lo has puesto ahí, si quieres que te lo envíen a ti y Perfecto. tú se lo reenvías. Mi correo electrónico, si antes he dicho que mi página web es erascoaching.com, allí tenéis la manera de contactar conmigo, mi email, mi teléfono y lo que necesitéis. Y nada, pues es un resumen de unas 12 o 13 páginas escritas a mano, escritas a mano, que bueno, que ahí lo tenéis para quien le parezca bien.
Listo, para que terminemos, porque ya van 45 minutos, nos ha rendido, estamos pasando bueno, insisto. Esto es Un resumen, como las sesiones de coaching que hacíamos, que eran de 45 no, minutos y acabábamos en hora y media. te confieso que era una de las cosas que me daba miedo en el live, que como hay tanta empatía entre los dos, que se nos fuera muy largo, entonces, No. despacio, entonces te estoy aquí mirando el tiempo. Saludes, Mónica Echeverry. Hace días no nos vemos. Muchas saludes. Y a Elizabeth Salazar, no, están todos, aquí están todos. Francisco, Dime. la última. Venga, Este tema, dos últimas. Yo he dicho como 20 últimas, pero es que con vos se me ocurren muchas cosas. venga. Dos ultimitas. Vea, este tema es crítico para muchas instituciones. Entonces quiero que brevemente les des unos dos o tres consejos a los directores comerciales, por ejemplo, Ujú. eh, que tengan, me escriben desde Costa Rica, me escriben desde el eje cafetero, bueno, en fin, qué bueno. Dos o tres consejos de los directores comerciales que tengan equipos que vos digas, tengan ojo con esto. Y por último, para que cierres y nos despidamos, cuéntales que tú tienes unos cursos o un curso que habla de este tema para pulirlo para los que necesiten. ¿Vale? Bueno, vale. Cuéntanos. Yo, como me gusta llevarte a la contraria, lo voy a hacer al revés. Primero te explico los cursos. ¿Listo? Bueno, en la misma página web, en erascoaching.com, tenéis posibilidades de ver los libros que tengo allí publicados. Bueno, publicados son los libros que comercializo, el que escribo a mano, que es el de píldoras para la reflexión, el coaching, la química del coaching y del liderazgo, y otro que son de Ajá. muchos artículos. Hay dos cursos de formación online, el Leader Coach y equipos de alto rendimiento. Y luego hay otro apartado que es de herramientas de coaching, porque muchas veces lo que nos ocupa, lo que nos pasa a los que hacemos coaching es que no tenemos herramientas. Quiero decir, nos explican muchas cosas, pero luego cuando hablas de fortalezas y debilidades, bueno, ¿cómo miras esas fortalezas? ¿Cómo miras esas debilidades? ¿Cómo evalúas el equilibrio entre la parte profesional y la parte familiar? Eh, todo ese tipo de evaluaciones y de autoevaluaciones que hay que hacer para que el coachí tenga ese conocimiento inicial, pues es a base de buscar, inventarte, leer libros, prepararte tus propias herramientas. Bueno, y he empezado a colgarlas ahí, las que yo voy utilizando las he empezado a colgar ahí en la página web. Dicho eso, a ver, cuando hablamos de líderes a nivel comercial, estamos hablando del director comercial o del jefe de ventas. En empresas pequeñas o más pequeñas o medianas, es el mismo director general que hace de director comercial. Claro, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener esa persona? Fundamental, tiene que tener visión de futuro, tiene que ver cuáles sus valores. Los valores de una empresa son fundamentales. Sin los valores, una empresa, un director comercial no pueden trabajar bien. Hay que tenerlos muy claros. Es esa línea que nunca se tiene que pasar. Tienen que ser analíticos, tienen que saber de estrategia, tienen que ser participativos, porque claro, de alguna manera tienes que hacer partícipe a todos tus comerciales de qué, no solamente de los precios, no solamente de los productos, pero también tienes que hacer partícipe de la cultura de la empresa, de que forman parte de un equipo, de que cuando piden un producto, detrás de todo eso hay desde un recepcionista hasta una secretaria, un administrativo, un contable, una fábrica, una logística. No es fácil, quiero decir. Los comerciales solemos ser muy exigentes de que esto lo queremos de hoy para hoy, porque por fin el cliente que llevamos 3 años persiguiendo nos ha comenzado a vender y ahora, jolines, no tenemos el producto. Pues bueno, pues hay que saber todo lo que hay detrás de todo eso. Tienen que ser buenos negociadores, tienen que ser buenos formadores. Y yo lo que les recomiendo es que se formen en temas de coaching. Quiero decir, un líder que trabaja las herramientas del coaching, que se convierte en un líder coach, por decirlo de alguna manera, es un líder que tiene muchísimas más posibilidades de tener éxito con su equipo. Cuando te formas en todo este, digamos, en toda esta historia del coaching,
eres capaz de ver muchísimas más cosas de las que no veías antes. Y puedes afrontar los problemas de una manera muy diferente. Ves que, jolines, esto puede ser un problema de empatía, puede ser un problema de escucha activa. Es que a lo mejor yo no hago una escucha activa, es que debería de darles mucha más atención, debería de hablar más con ellos. Todo este tipo de habilidades que te genera ser un líder coach, Ujú. yo estoy convencido que son habilidades que generan el éxito en el profesional o sí o sí. Lo estudien conmigo o no lo estudien conmigo. Recomendable 100% el estudiar el tema del líder coach. Por cierto, no es una Perfecto. invención esto del coaching. También hay un libro de El líder resonante de Daniel Goleman. Ahora no recuerdo, que habla de la resonancia. Me cache la mar. ¿Cómo se llama este libro? Aquí está. El líder resonante crea más. No es mío, es de Daniel Goleman, recomendable. Habla del líder resonante y uno de los líderes más resonantes precisamente es el líder coach. Realmente bueno, aprendes herramientas que en tu vida profesional y también en tu vida personal te son muy útiles. Porque vamos, eso de tener escucha activa, os aseguro que también funciona en la vida personal. Ujú. Así es, así es. Bueno, yo antes de despedirme, porque se nos está acabando el tiempo, quiero hacer énfasis sobre todo en los consejos que decía Francisco, y es, ojo con la escucha activa. Cuando uno les pregunta a los comerciales, todos escuchan al cliente, todos. Y uno va a la práctica y no tanto. Todos escuchan a los compañeros. Cuando hacemos esos diagnósticos nosotros de coaching comercial, por allá se les sale y dicen, "Ah, no, a mi compañero no me importa, eso no importa. Es problema de él y el problema mío", y resulta que no, somos un grupito y no un equipo, tenemos que ser un equipo. Y lo otro que lo hablaba con Alejo en estos días y por eso me acordé, es que tengamos muy importante los procesos de comunicación. La comunicación tiene que ser clara, con las reglas claras. Si no hay reglas claras, cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces es complicado. Y como dice aquí alguien que el científico de la venta, que no solo en la vida, no solo en las ventas, sino en la vida. Todas estas herramientas nos sirven para la vida, porque estamos vendiendo y estamos negociando desde que nos levantamos, qué nos vamos a poner, por dónde nos vamos a ir, qué voy a comprar, qué le voy a decir a mi mujer, que sí, que no, etcétera. Hay otra herramienta bestial que es el silencio. De eso hablaremos otro día. que Esa es también buenísima. esa buenísima, que Sirve. también sirve para la Y vida personal. sí, señor. Muy bien. Francisco, mil y mil gracias. Oye, Sí. y el, Dime. y el coaching de observación, esa es la bomba. Para otro día. Sí, es un buen tema. No, Sobre todo con los nosotros aquí, comerciales, ¿eh? lo hacemos y lo llamamos o coaching de acompañamiento, coaching de observación, y nosotros lo llamamos una validación comercial, y es acompañar, no sé si te hace referencia a eso, es acompañar Sí. al coachee a una reunión comercial y hacerle retroalimentación. Es súper Correcto. poderoso. Eso es muy Ah, bueno, poderoso. Sí, estamos señor. hablando de lo mismo. Buenísimo. Carmen! He visto a Francisco. Carmen. Ha llegado Carmen. No sé si ha llegado hace mucho tiempo. He visto que tenía problemas y ahora veo que dice gracias, o sea que estaba por ahí. Sí, llegó hace ratico. Bueno, muchísimas gracias y espero que haya pues otra ocasión. Hagan una charla del silencio, saber cuándo no hablar. Muy bien, muy bueno. Bueno, Gracias, yo, Angélica, lo vamos a tener en cuenta. yo me callo ya. Ya, ya nos van a sacar de aquí, entonces, Exacto. muchas gracias y como siempre, las charlas contigo son muy amenas. Muchas gracias. Seguimos en contacto y al que quiera escribir, ahí quedó el correo y si necesitan los datos de Francisco, por favor también. Muchas Haré gracias. en el resumen te pondré mis datos también por si alguien los quiere. Súper, por favor. Venga, gracias Jorge. Gracias. Hasta Hasta pronto luego, a que estés todos. bien. Chao, Gracias. gracias. Chao.